Con la validación de datos, nos aseguramos que el tipo de datos que puede escribirse dentro de una celda sea el deseado. Así evitaremos que por error escribamos datos diferentes al que queremos. Por ejemplo, quiero escribir solo números y que además estos números sean enteros y no pase de una cantidad específica, 10 en mi caso, porque manejaré calificaciones escolares, las cuales irán del número 6 al 10. En este libro tengo una zona para crear calificaciones. Es un libro que usamos anteriormente en otro video, únicamente le borré las calificaciones. Para escribirlas, lo único que vamos a hacer es, lógicamente, teclear el número, pero probablemente por error escribamos, por ejemplo, un número 4. Yo ya tengo varios años que no estudio, pero recuerdo que la calificación mínima era un 5 o un 6. Vamos a suponer que es un 6. Al escribir un número menor a 6, Excel debería avisarme de que el número que estoy escribiendo no es válido porque esa calificación de 4 no existe. Voy a borrarla. Lo que vamos a hacer entonces para crear la validación es seleccionar la celda o las celdas a la cual le aplicaremos esa función. Vamos a seleccionar todas estas celdas, que es donde iría la calificación de estas personas. Seleccionamos la ficha datos y en el grupo herramienta de datos vamos a ver una que dice validación de datos, en la que está en medio. Hacemos clic, nos aparece esta otra lista, hacemos clic en la primera opción y vamos a ver esta pequeña ventana con tres pestañas. La primera de ellas es donde vamos a seleccionar el tipo de dato que puede aceptar o pueden aceptar estas celdas, y además si queremos también condicionar la forma en la que vamos a escribir. En nuestro caso, como son valores, podemos condicionar qué tipo de valor es el que podemos introducir, números enteros, decimales, etcétera, y además limitar el número que vamos a escribir, que como dije, yo quiero que sea entre 6 y 10. Cualquier número diferente a ese rango no será aceptado y por lo tanto aparecerá un error. Donde dice permitir, si hacemos clic vemos cómo aparece una lista con diferentes nombres. La primera de ellas dice número entero, luego dice decimal, lista, fecha, etcétera. En nuestro caso nos interesan los números enteros porque voy a escribir calificaciones enteras, sin decimales. Seleccionamos número entero y vemos que al seleccionarlo aparecen más opciones. La segunda opción dice datos y aparece la palabra entre. Si hacemos clic en esta lista nos aparecen otros nombres como no está entre, igual a, no igual, mayor que, etcétera. A mí me interesa entre 6 y 10, por lo tanto, entre es lo que debo seleccionar. Vemos cómo aparece mínimo. El número mínimo que debe aceptar esa celda es el número 6. Cualquier otro número menor a 6 no lo podrá aceptar. Y como número máximo será un 10, que es el número máximo que se acepta para calificaciones. No existe un 11 en calificación, por ejemplo. Por lo tanto, lo vamos a limitar a que el número que se vaya a escribir esté entre 6 y 10. Una vez que está esto, presionamos aceptar. Las otras dos pestañas que vimos las vamos a configurar en un momento, pero antes solo vamos a ver cómo funciona la primera de ellas. Ya tenemos validada esta zona, aunque no se vea nada diferente de lo que teníamos, pero vamos a teclear un número. Voy a escribir, por ejemplo, un 5. Ahora voy a presionar la tecla Enter. Vemos cómo al presionarla aparece esta ventana que dice valor no válido y luego dice el usuario solo puede introducir ciertos valores en esta celda. No va a dejar que escribamos un número diferente al que especificamos en la validación. Voy a presionar cancelar. Sin embargo, si escribo un 6, el cual sí está dentro de la validación, dentro del límite que escribimos, sí lo debe aceptar, como estamos viendo. Lo mismo pasará con este número o cualquier otro que esté en el rango de esos dos antes escritos, por ejemplo un 7, pero si escribo un 11, nuevamente pasará lo mismo, me va a marcar que no es un número válido. Voy a presionar cancelar. Nuevamente voy a seleccionar todo esto y vamos a hacer lo mismo, pero ahora nos vamos a enfocar en la segunda pestaña. Vemos cómo la primera ya está como la configuramos hace un momento. En la segunda ficha o pestaña podemos agregar un mensaje que es el que va a aparecer cuando coloquemos el cursor sobre las celdas que tienen la validación. En título, por ejemplo, lo voy a poner calificación y en mensaje pondré. Ahora presionaré aceptar. Si seleccionamos una de las celdas que tienen esa validación, vemos cómo aparece este pequeño cuadro que dice
lo que acabamos de escribir o lo que acabo de escribir hace un momento, que es el título, aparece con negrita en la parte superior y el mensaje que dice escribe un número entre 6 y 10. Esto es opcional, no es importante a menos que tú lo consideres, pero como vimos hace un momento pudimos introducir valores y funciona perfectamente como queremos, solo que acepte números de 6 al 10. Esto ya es para agregar algo adicional, un mensaje que especifique al usuario qué es lo que debe introducir. Puede ser útil en algunos casos, no en todos. Nuevamente vamos a seleccionar todas las celdas y otra vez en validación de datos voy a agregarle una mayúscula a esta porque no me gusta cómo se ve. En la tercera ficha aparece mensaje de error. Ese es el mensaje que vemos cuando introducimos un valor incorrecto o un valor que no esté comprendido entre lo que hayamos especificado en la primera ficha. En título voy a escribir algo, número no válido, y en mensaje de error voy a escribir escribí el número debe ser mayor de 5 y menor de 11. Es opcional, esto ya no importa realmente lo que escribamos, aunque si lo vamos a hacer pues será bueno escribir algo acorde a lo que estamos escribiendo o a lo que deseamos que escribamos en esa zona. Voy a presionar aceptar. Ahora ya vemos el mensaje que vimos con el título de calificación y dice escribe un número entre 6 y 10. Voy a escribir un 11 para ver qué pasa. Ahora vemos que aparece el título que puse, número no válido, y el mensaje dice el número debe ser mayor de 5 y menor de 11, es decir, entre 6 y 10. Si presionamos el botón de reintentar, nos va a permitir escribir un nuevo valor. Voy a escribir ahora un 10 y ahora sí ya no hay problema. Voy a escribir más calificaciones. Vemos que me aparece el error porque puse un 5. Voy a poner un 7, un 9 y un 8. Abajo estamos viendo cómo cambió el promedio. Esto es porque hay una fórmula ahí que aquí está escrita, promedio, el promedio de estas celdas. Las fórmulas las vamos a ver más adelante. También podemos validar otro tipo de datos como texto. Por ejemplo, en esta otra ficha que tengo como grupo 2, dejé sin escribir esta zona. Vamos a hacer lo mismo de seleccionar, validación de datos. En configuración seleccionamos longitud de texto. Vemos que nos aparece lo mismo entre. Esto es por si queremos limitar el número de letras o caracteres que vamos a escribir en esta zona. Ya sabemos cómo va a funcionar. Hay varias formas de especificar. En el ejemplo anterior yo seleccioné entre, pero podemos seleccionar, por ejemplo, mayor que. Si escribo un nombre o un texto que tenga unas 5 letras, probablemente sea por lógica un nombre no válido, ya que aquí quiero escribir el nombre de la persona más el apellido. Entonces, al sumar las letras de tanto del nombre como del apellido, es prácticamente imposible que sea igual a 5 o menor que 5. Entonces voy a poner mínimo 5 para ver qué pasa. Ahora voy a escribir Carlos Flores, presiono Enter, no hay problema. Si escribo otro nombre o un pedazo de un nombre, presiono Enter, vemos cómo aparece también el error porque acepta mínimo 5 letras, escribí 3. Esto también puede ser útil por si por algún error o algo escribimos mal y no nos damos cuenta. Ese aviso de Excel nos va a advertir que algo está mal y ya podemos corregirlo. Voy a seleccionar nuevamente todas las celdas y me voy a ir a validación de datos. Si no queremos validar lo que vamos a escribir, pues simplemente no hacemos nada, dejamos todo como está originalmente, que es donde dice cualquier valor. Esto es por si después nos arrepentimos, no importa, escribimos o seleccionamos cualquier valor y presionamos aceptar. Y ya con esto podemos escribir cualquier cosa sin importar la longitud que tenga o sin importar incluso si son números o letras, como estamos viendo. Y ya que escribí números en esta zona, esto es también importante. Eso es algo de lo más importante de la validación de datos para no confundir las zonas de números y letras. Por ejemplo, aquí no tengo nada que hacer escribiendo números, así que al momento de escribir un número ya debería aparecer un error. O viceversa, en esta zona si escribo letras también debería aparecer un error porque solo quiero que escriban números y enteros como estamos viendo. Como puedes ver es algo muy simple y sencillo de realizar esto de la validación de datos. Puedes experimentar con las otras opciones que estamos viendo que son decimal, fecha y hora. Si seleccionas van a aparecer las mismas cosas que siempre. Por ejemplo aquí en mayor que únicamente vas a escribir el número que quieres como mínimo y ya lo demás no será problema. Hay otras opciones como fecha, que también la fecha la toma como un número
También por eso aparecen las opciones que ya vimos con los otros números de mayor o menor que. Con esto aprendimos a validar datos, esto es, decirle a Excel qué queremos que se escriba en celdas específicas y con ello tendremos un mejor control sobre el contenido de las celdas.